Estudia, saca adelante el grado, posgrado y alcanza el nivel de inglés C. Fórmate, sacrifícate para llegar a ser clase media. Y si acaso, pegar el pelotazo como tantos cacareados ejemplos de éxito que cumplieron con el sueño americano. Si no llegarás tan alto, al menos ten hipoteca, coche, pareja, mascota, seguro privado y dinero para emplear en vacaciones que puedas instagramear. Cultiva amistades entre la profesión liberal que ejerces y cuando tengas hijos, fomenta la camaradería con sus padres y madres, porque también habitan en tu misma organización y pertenecen a tu estatus social, la clase media. Si no lo lograste, o caíste en desgracia, o no saliste nunca del fracaso, simplemente eres pobre. Es más, la culpa es solo tuya. No importa que hayas nacido en un barrio pobre donde la esperanza de vida es de 7 u 8 años menor que la de los barrios ricos. No importa que hayas empezado desde -10. Tampoco que tus colegas de clase no tengan la necesidad de trabajar en un bar sirviendo copas para poder pagarse los estudios. Es más, seguramente tu rol te lleve a servir cócteles y cañas a quienes te sacan ventaja por el solo hecho de nacer. Resulta anecdótico ser migrante y haber llegado 30 años tarde, y que ello te lleve a pluriemplearte para sobrevivir y de paso a mantener a la familia que tienes todavía en tu país de origen. Carece de importancia ser el sostén de una familia monomarental. Pues lo verdaderamente relevante es que has fracasado y tienes que cargar con toda la culpa. Autoflagelarse, caer en adicciones, depresiones o algo peor es lo que sigue a esta senda, porque en el mundo en el que vives todo depende del individuo y si no conseguiste lo que las pantallas grandes proyectan como alcanzable, es tu culpa. Compartimos estas palabras propias del relato neoliberal, la América Latina de los 80 y las periferias europeas en los años 8 y 10 de este siglo lo tienen grabado en sangre, dicho relato. Las promesas a las clases medias que han sido incumplidas. O por qué no decirlo, tal vez el fin de la clase media, ni clase media aspiracional, ni clase media caída en desgracia, ni clase media baja, simplemente se trata de un grupo de personas asalariadas con sueldos bajos, clase trabajadora en situación de desempleo o personal desclasado. Pues la clase media solo la podemos tomar como una percepción, que aunque agoniza, todavía no ha muerto. Y sigue muy presente en las sociedades que habitamos, por supuesto. Al tiempo que se fortalece el precariado, por el que toda persona sin privilegios pasa alguna vez en la vida y otras muchas nunca salen de él. La población precaria, un estrato social perceptible, real y sobre todo transversal, sigue presente y por supuesto golpea más esta situación a unas que a otros. Comenzamos con el transatlántico, soltamos amarras, quitamos el ancla, una palabra que quería utilizar desde hace tiempo, y levantamos ancla. Y saludamos al dueño del timón, don Yamani Eddommi, politólogo, y bueno, hoy se va a explayar ante uno de sus temas, la clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Cómo la percibimos? Explícanos, guíanos. Bueno, no sé si poder guiaros, pero desde luego hoy es un tema en el cual vamos a hablar de individualidad, vamos a hablar de mercantilización, empresarialización del cuerpo, vamos a hablar del concepto emprendedor, pero sobre todo estos acaban encontrándose en una sola palabra, la precariedad. Y también vamos a hablar de ese mundo líquido. El que llamaba Zygmunt Bauman en su libro famoso La sociedad líquida, ¿no? La clase media sin duda es una cosa que hay que estudiar con mucho detenimiento. Me temo que no tenemos tiempo para profundizar tanto porque es un tema muy, muy interesante y muy relevante. Yo diría que cualquier sentido común, cualquier ideología, cualquier gran ideología tiene, o concepción o ideal político, tiene su clase, ¿no? Su base social, mejor dicho.
Y bueno, si el marxismo o comunismo, o como lo llamemos, como queramos dentro de toda esa amalgama de ideologías de izquierda, la clase, la base social ha sido la clase trabajadora. En este caso, el neoliberalismo, su clase o su base social es la clase media. Y no tenemos, de verdad, que no tenemos ninguna inquina hacia la clase media como tal. La clase media es una creación del estado del bienestar. Curiosamente, es la clase encargada de acabar con el estado del bienestar. Y además es una clase que goza de una hegemonía brutal a nivel de construcción de sentido común. Y para no alargar mucho y dar cabida a más diálogo, la clase media, hay algunos que dicen que no existe como tal y que es una percepción construida y por lo tanto en el fondo no es más que la clase trabajadora que goza de un alto grado de acceso al mercado a través del consumo, un alto grado de poder proveerse de bienes y servicios. Pero más allá de eso, sigue siendo una clase, por decir, no existe como tal, pero sigue siendo un grupo social muy útil y muy necesario y muy funcional al sistema neoliberal, pero es completamente prescindible para el gran sistema capitalista. Bueno, ahora profundizaremos si es... Lo hemos visto en la crisis, que luego volveremos sobre ello, en la crisis del 2008-2010, como los banqueros, los verdaderos dueños, ellos también son prescindibles, pero no de la misma manera, como al final descubrieron esa clase media que son realmente prescindibles a la hora en su función para el sistema han sido completamente prescindibles cuando les desalojaron, les desahuciaron, les echaron de sus puestos de trabajo como cualquier hijo de Dios, por decirlo de algún modo. En tiempos de crisis, evidentemente, quienes no son sujetos de consumo y se consideran improductivos para el sistema, son prescindibles. Pero cuando no es así, cuando se instala el precariado, cuando la crisis económica, que bueno, no me gusta tampoco llamarle crisis a lo que pasó aquí en 2008 y 2010 en Europa, porque es caer en los mismos marcos que combatimos. Cuando esas estafas llegaron y consideraron a millones de personas prescindibles, evidentemente se les expulsa. Pero cuando volvemos otra vez a una situación no de superación de crisis, porque estamos en los mismos problemas que entonces, pero sin más bien una estabilización del precariado, vuelve con fuerza ese concepto de clase media, porque nadie quiere sentirse pobre o de clase media baja, porque claro, hay clase media alta según nivel de renta, claro, clase media, que yo creo que ahí no se sitúa pues casi nadie que se diga soy clase media, sino que soy clase media y luego clase media baja, que es quien no quiere pues situarse en un estrato social de pobreza en lo material, ¿eh? Que la pobreza son muchas más cosas, se puede ser pobre en lo material, pero desde luego muy rico en todo lo demás. Por lo que yo creo que es una percepción, no tengo ninguna duda, un constructo social que se establece para que las mayorías no se sientan pobres y sean sujetos de consumo y, ¿por qué no decirlo? Un concepto para dividir, para no utilizar otros conceptos más unificadores y superadores de la situación en la que estamos en la actualidad. Vale, vamos aquí por partes. En primer lugar, creo que tenemos que hablar de la propia concepción o construcción de la clase media. Como no es una clase en sí,
y tampoco es una clase, y como no es una clase en sí, tampoco puede llegar a ser una clase para sí. Estamos aquí ya utilizando terminología terminología seria. Entonces surge una cosa interesantísima que es la estratificación dentro de la propia clase. Por ejemplo, cuando se hablaba de la clase trabajadora o la clase obrera, por supuesto, dentro de la clase obrera había un maquinista que cobraba más que el otro, que el que barre, que el que limpia, por ejemplo, ¿no? Pero no había a nivel teórico, a nivel de construcción discursiva, no había estratificación. Nadie hablaba de la clase trabajadora alta, la clase trabajadora media y la clase trabajadora baja. Solo había una clase trabajadora, que luego dentro de la misma clase hay diferencias, por supuesto, pero aquí ya surge eso de la competitividad dentro de la misma clase. Ojo, que yo pertenezco a la clase alta, dentro de la clase media, pero yo ya yo ya no tengo un adosado, ¿sabes? Yo tengo un chalet. Pero eso no es clase alta tampoco. No, digo, dentro de la clase media. Dentro de la clase media, la clase media alta. Eso, uno ya es la clase media alta. Yo ya no... Oye, que yo vivo en una urbanización cerrada, con portero físico, con garita, donde está el portero, y yo no vivo en un adosado, ¿eh? Yo no soy un quiero y no puedo. Yo soy un tipo que vive en un chalet unifamiliar y con piscina. Tú no, tú vives en un adosado y además tienes la piscina comunitaria de la urbanización. Y el otro es clase media, sí, clase media baja. ¿Por qué? Porque vive en un piso. Se puede permitir un cierto grado de consumo, un cierto grado de acceso a ciertos bienes de consumo, y en este caso es necesario para el sistema de mercado de consumo, igual no tanto como el de clase media alta, pero ya vemos que aquí hay estratificación dentro de la misma clase media, ¿no? Luego está el tema del consumo. La clase media, posiblemente, así ya en global, posiblemente surge de la eliminación del concepto productor y pasando al paradigma del consumidor. En el momento en que quien produce pierde esa capacidad de influir en el sistema político, económico y social, y está sustituido por quien consume, por el consumidor, que es el paradigma esencial, a mi juicio, del neoliberalismo, y también, ojo, del neofeudalismo también, no es solo eso, porque al final el neofeudalismo se caracteriza también por un tipo de consumo que es a través de eso que llaman el capitalismo de la nube, que al final se necesita el consumo. Y la clase media es una clase que necesita consumir, porque la única manera de demostrar que perteneces a la clase media es a través del consumo y a través de demostrar cuán eres capaz de consumir. Si la capacidad en un estado del bienestar social, la capacidad de dominación, a mi juicio, dentro del sistema actual, es la capacidad de burocratizar la vida de los demás a través del Estado interventor, la clase media, su capacidad se radica en que es capaz de consumir y demostrarlo, porque si tú no eres capaz de demostrar lo que eres capaz de consumir, no eres de la clase media. ¿Por qué? Porque la clase media es una clase esencial. Estamos diciendo aquí, utilizando mucho la palabra clase, pero porque no tenemos otra palabra para describir lo que es eso, ¿no? Lo que es ese grupo social. La clase media es esencialmente proyectada hacia afuera, se construye a sí misma a través de la otredad y la alteridad. Los demás son quienes se tienen que dar cuenta que tú eres, y son los que eres de clase media, y te tienen que señalar como tal, porque si no lo hacen, tú no eres clase media. Bueno, pero cuando hablas de los demás,
en las sociedades europeas, Ujú. quienes te señalan son aquellas personas que viven en el cuarto mundo y están en situación de marginalidad. No, pero yo, Porque la mayoría de la gente se considera clase media, que es decir, no soy pobre, pero tampoco soy multimillonario, por ponerlo en franjas de rentas. ¿Soy mileurista o soy 5.000eurista? yo cuando Por hablo... decirlo de alguna manera. La percepción desde fuera es o por arriba, que es un Ujú. 1%, o por abajo, que cada vez somos más. Yo cuando hablaba de la construcción desde fuera, sobre todo no en sentido literal, sino en el sentido de construcción de significantes, de lo que, de la construcción de la identidad. La identidad de la clase trabajadora es clara. No necesita que nadie le diga desde fuera, tú eres la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque es la clase productiva y es la clase parasitada por los propietarios o los patrones o los propietarios sobre los que tienen la propiedad sobre los medios de producción, y es la clase encargada de producir el plusvalor, la plusvalía que ese parásito, esos dueños, o no mejor dicho, esos que tienen la propiedad sobre la clase, sobre los medios de producción, sin la clase trabajadora no pueden sacarse ese plusvalor que es lo que les da a ellos su riqueza. Por lo tanto, son clase parasitaria, por decirlo de algún modo. Y no necesitas un trabajador, un productor, una persona que pertenece a la clase trabajadora no necesita que alguien desde fuera le diga, tú que sepas, tú perteneces a la clase trabajadora por esto, por esto, por esto. Porque históricamente, materialmente, son hechos objetivos. Mientras que la clase media objetivamente es clase trabajadora, aunque le ha ido mejor, al final no deja de producir un plusvalor, sea a través del consumo o sea a través de su fuerza de trabajo, a través de lo que podríamos llamar know-how, sus conocimientos, porque al final no deja de trabajar. Incluso cuando tiene su pequeñísima empresa, los pymes, no deja de estar parasitada por otros, porque al final no son más que subcontratas, o incluso a veces producen para Amazon o para ese capital en la nube, de la nube, pero ellos no se consideran a sí mismos pertenecientes a la clase trabajadora. Y para demostrar que no son de clase, que no pertenecen a la clase trabajadora, sí o sí tienen que proyectarlo hacia afuera, porque hacia adentro no le queda más remedio que aceptar que es clase trabajadora, porque no deja de ser esa persona que produce la plusvalía. Entonces, como necesita proyectarlo hacia afuera para que los demás se diesen cuenta que, oye, le ha ido bien, que al fin y al cabo, ¿qué es la clase media? La clase media es un trabajador, una clase trabajadora que le ha ido bien, que ha tenido un cierto acceso, un cierto nivel y un cierto grado de acceso a los bienes y servicios de mercado, nada más. Pero en el fondo sigue siendo clase trabajadora. Entonces, como necesita que los demás le recuerden y le digan, oye, que tú eres clase media, entonces, ¿cómo lo hacen? A través del consumo. Y muchas veces a través del consumo exacerbado, a través del consumo. Además, es curioso porque tienen la misma... Se llama clase no porque pertenecen filosóficamente o históricamente, objetivamente, materialmente a la misma condición material o a la misma condición filosófica, sino porque reproducen los mismos patrones de consumo en todas partes. Clase media es aquel que siempre va a tender a tener lo que tú has nombrado al principio. Trabaja mucho, tiene éxito, compra un coche no cualquier coche, sino un coche, un SUV,
si es mejor, si intenta comprar un coche muy aparatoso, ten mascota. Por cierto, algún día tenemos que hablar del concepto mascota porque aquí hay mucha, mucha tela que Sobre todo en el cortar. sistema neoliberal. Sí, ojo con las mascotas. Luego tienes que tener pues unas ciertas, digamos, prácticas que te llevan a eso de ser clase media, pues hacer jogging, hacer yoga, hacer unos deportes rarísimos que solo los puedes hacer tú porque gastas más en su equipación que en hacerlo como deporte. Dirigirlo todo al consumo, después de Sí. esta argumentación teórica plasmada por Yamani, vamos a aportar una serie de datos. Hemos conocido el informe FOESA esta semana, el séptimo informe, una fundación ligada a Cáritas Sí. y muy rigurosa en La sus verdad datos que aquí en el Estado posiblemente español. De las pocas fundaciones que yo creo que no está cuestionada por nadie. Posiblemente eso es actualmente sí es uno de los mejores informes que hay. Consideramos que es muy relevante algunos de los datos que hemos conocido esta semana para el debate. Yamani hablaba de esa percepción hacia adentro y hacia afuera. El caso que en la actualidad casi un 48%, más de 11 millones de personas en el Estado español, un 48% de la población activa se encuentra en situación de inseguridad laboral. A esto se le suma, según había aportado esta fundación, que aquellas personas que se consideraban como parte de la clase media hace 30 años, enumerar básicamente todo lo que tú has dicho. Yo lo reduciría a que tienes una situación holgada económicamente hace 30 años. No lo llevaría tanto al chalet, la piscina, al coche y demás. A que vives sin la soga al cuello económicamente. Alcanzaba el 60% hace 30 años, ahora está en el 40%. Y de todo este sector asalariado, solo el 13% se consideraría para sí clase obrera, un 13%. Entonces no podemos obviar que la idea de clase media, arrastrada por las sucesivas crisis, por ponerlo entre comillas, está también muy cuestionada. Sí. Lo que sucede es que no ha habido otra identidad que aúne con más fuerza, de momento, a cómo se ha disgregado el concepto, ¿no? Hay un 13% que se considera clase obrera, que yo creo que esto está muy ligado a los procesos de desindustrialización que hemos tenido en los países de la periferia de Europa en estas últimas décadas y, por supuesto, en los 80 en América Latina, Sí. que debilita esa identidad, claramente. Y pues luego ahí hay una nube de confusión de gente, a veces asalariada y otras veces no, que lo que le identifica es el consumo, yo creo muchas veces cultural. Por ejemplo, ver series que están en plataformas, tener esos temas de conversación. Y luego, para ponerlo todo sobre la mesa, también FOESA me aportaba un dato que, bueno, que es muy presente, que hay un 11% de pobreza laboral en el Estado español, uno de los países con más pobreza laboral, al igual de mayor desigualdad, de toda la Unión Europea. O sea, un 11% de personas que salen todos los días de su casa para trabajar y de manera asalariada siguen siendo pobres. ¿Dónde están en esta idea de clase media? Evidentemente no están y algunos se considerarán clase media. Bueno, por eso decíamos antes que la clase media es un concepto construido desde el propio sistema porque le interesa y porque también después de la Segunda Guerra Mundial pues habría, para garantizar el propio sistema, porque caray, pero veníamos de una guerra global que había arrasado Europa
y la gente que volvía del frente decía, oye, que yo ya, ¿qué hay de lo mío? Porque yo me he sacrificado por esto llamado la nación. Ahora esa nación me tiene que dar algo. También tampoco hay que olvidar que ahí al ladito, ahí muy lejos, había otro sistema político que decía, oye, estoy aquí y tengo una alternativa a todo eso. Entonces, entre unas cosas y otras, entre que tenían que dar una respuesta. Y esa respuesta fue primero a través de la construcción de un sistema político dentro de la democracia liberal que se basaba, por decirlo, rescatando un concepto político muy antiguo de este país, de España, del Estado español, que es el turnismo. Había que construir esos partidos para ir garantizando una especie de turnicidad en el gobierno, ¿no? En la gestión del Estado, en la dirección política del Estado, pero con unos acuerdos globales sobre ciertos asuntos estratégicos que ahí llegaba, quien llegaba da igual, siempre iban a ser los mismos. El caso es que incumplieron esos acuerdos, sí, pero a las clases medias. Claro, el problema, sí, a eso voy. Para poder garantizar ese turnismo, necesitaban la construcción de un grupo social homogéneo, pero que ideológicamente, digamos, es volátil. Y me explico. De tal modo que ahora, este año, si tocan las elecciones generales, podría votar a una izquierda light tipo socialdemócrata o socioliberal, pero si consideraba que el Partido Socialdemócrata de turno no había hecho su trabajo y tal y como debía, pues el año siguiente o las elecciones siguientes podía perfectamente cambiar de haber y votar a una derecha supuestamente moderada. Pero había un acuerdo común, un acuerdo muy arraigado, que nadie puede llamarse a engaño, que estaba muy bien definido, que, oye, aquí hay que garantizar un cierto grado de acumulación. Los más poderosos tienen que tener su acumulación garantizada. ¿Qué pasa? Que los grandes acumuladores, por decirlo de algún modo, habían visto, de hecho estaban viendo las orejas al lobo. Entre la guerra, la Unión Soviética, sus países satélites, todo lo que en su momento se llamó el socialismo real, eso daba mucho miedo. Entonces había que ceder un poquito, bueno, no pasa nada. En vez de acumular el 100%, no pasa nada con que acumulemos solo el 50 o el 60%. Pero ojo, aquí perdóname, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo o no, aquí donde está el verdadero truco. ¿Por qué permitieron que en Occidente, especialmente en Estados Unidos, Europa y Japón, que la clase media pudiese acumular? Perdón, que tuviese el estado del bienestar y tuviese acceso a cierto grado de holgura económica y unos servicios, digamos, bastante buenos, todo hay que decirlo, porque el déficit lo sacaban de otras partes del mundo. ¿Me explico? El déficit que faltaba lo sacaban de otras partes del mundo. No hay que olvidar que muchos países estaban bajo el colonialismo y cuando esto terminó pasamos al neocolonialismo. Es decir, si yo no puedo sacar saco el 60% de mi propio pueblo, pero el resto lo saco de otros que están en otra parte, de otros países. Llega ahora estamos en otro paradigma, lo que yo llamo el levantamiento del sur global. Llega el momento en que el sur global empieza a decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Para mí el ejemplo paradigmático es Francia, y me explico.
Francia, mientras que todo el mundo se jubilaba y todo el mundo elevaba la edad de jubilación a 67, 65, etcétera, etcétera, ellos se jubilaban primero a los 60 y después a los 62. ¿Por qué? Porque tenían toda África, básicamente no toda, pero la mayor parte de África trabajaba para ellos. En el momento en que esto termina, ¿qué hace? Entre que les obligan a armarse, entre que no tienen nada, no tienen dinero, ¿qué hace? Sale el primer ministro y dice, señores, tenemos que hacer un recorte social de más de 40.000 millones. Pues no tienen. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué? Y ahora vuelvo al informe. ¿Por qué de repente a esta vez pasamos de 60% de gente que se consideraba clase media a 40%? Pues porque ahora tenemos que seguir garantizando la acumulación, encima en un triunfo del sistema neoliberal incuestionable. Ya no tiene miedo a nada, ni a la Unión Soviética, ni a China, ni a nadie, ni a Rusia, ni a nadie. Y sur global parece que todavía está como para decir hasta aquí hemos llegado, pero todavía no hemos visto una alianza real, una coalición real del sur global, porque todavía hay déficits, porque entre otras cosas, porque dependen del sistema financiero construido por Occidente, liderados por Estados Unidos. Entonces, ese margen de acumulación lo tienen que sacar de alguna parte. ¿Y de qué parte? De su propia población. Ese margen que le sacaban a los países mal llamados del tercer mundo, ahora se lo tienen que sacar a su propia población. Nos lo tienen que sacar a la población que vivimos en Occidente. Bueno, Occidente, Europa, pues hemos llegado de nuevas, ¿no?, a esta crisis neoliberal. Pero América Latina sufrió esto a mediados de los 80, sabe precisamente lo que es perder sus condiciones de vida, sí, cuando sus poblaciones, parte de ellas en un nivel importante, se consideraban clases medias y tenían un mayor acceso al consumo. Digamos que esto a nosotros nos pilla a esta parte de la Europa periférica más reciente, es más reciente para nosotros. Por continuar con este tema, se habla mucho solo ahora... decir una cosa, si antes decía Francia es el ejemplo paradigmático de cómo aprovecharse de los demás, América Latina es el ejemplo paradigmático de cómo los demás se aprovecharon de ellos, dentro de esa lógica de acumulación. Porque América Latina sirvió, de hecho Estados Unidos, el patio trasero de los Estados Unidos, ahí está el ladrillo en Chile, ahí está creo que el ejemplo de Chile es los Chicago Boys, también en Argentina y todo eso, creo que son el ejemplo más acabado de cómo toda la producción de riqueza de unos países considerados del sur global iban al norte. Había una circulación sin retorno de riqueza creada en el sur que iba a acabar en el norte, por lo tanto se podía garantizar un mínimo del estado del bienestar, sea liberal o sea continental, pero ahora ya no se puede. Ahora vuelvo a insistir en el primer ministro francés, pero tampoco hay que olvidar lo que dijo Merz. En un discurso ante todos los alemanes les dijo: compatriotas, nuestro sistema del bienestar no es sostenible. Y lamento deciros la verdad. O sea, palabra de Dios sí, en Europa. Evidentemente necesitan una guerra para imponer ciertas cosas y les está costando llevarnos a la guerra, porque las poblaciones de los países europeos no están en esa onda de querer matarse con ciudadanos y ciudadanas de otros países. Estamos hablando de la clase media. Evidentemente nuestra referencia es Europa, no porque sea un ejemplo, sino porque residimos aquí. También sucede lo mismo en otras
partes del mundo. Y volviendo al informe FOESA, refiriéndonos a las enfermedades mentales, que ahora por fin se habla de ellas, no todo lo que se debería ni se va a las causas de por qué se producen, arrojaba unos datos bastante interesantes. Decía que el 33% de las personas diagnosticadas, ojo, las diagnosticadas, hay muchísimas que no lo están, deben su enfermedad mental a la situación que tienen en el trabajo o a su propia situación personal de precariedad. Estamos hablando de 167.000 personas de medio millón que están establecidas, que si se tuviera una situación digna en el trabajo, no estarían sufriendo esos problemas y esas enfermedades mentales. Y también se apuntaba, hablando de neoliberalismo y clases medias, a que en el Estado español somos campeones en consumo de medicación. De automedicación, sí. Precisamente para olvidar. Ansiolíticos, etcétera, etcétera, para superar la situación generalmente depresiva. Y es un consumo de un 11%. De un 11%, una auténtica eso es una barbaridad, pero muy coherente con el sistema neoliberal, que lo que quiere es medicarnos para seguir adelante y olvidar nuestros problemas, medicarnos o directamente llevarnos a otras adicciones de las que tampoco se habla con seriedad ni se vincula a la situación social en la que estamos en la actualidad. Bueno, esto es una... voy a empezar por donde has terminado. Eso es una forma de biopoder, al fin y al cabo, el hecho de, bueno, es como esos deportistas de élite, ¿no? Que les mantienen como sea para que jueguen o para que compitan al día siguiente y con ello da igual, al final hasta les llevan tan al límite que al final acaban muchos deportistas que estaban destinados a ser la élite acaban destrozados y acaban en nada. También, por cierto, eso del deporte también es una lógica neoliberal, de competir, competir, competir y seguir compitiendo. Eso es una forma de biopoder. Entonces, ¿estás malo? Pues toma, drógate y vete a trabajar, porque lo que necesitamos realmente es que tú trabajes para que consumas. Fíjate, aquí yo voy a... Fíjate lo perverso que es el sistema. Todo el mundo parece que ha aceptado la enfermedad mental como algo normal, que hay que normalizar en la sociedad, que hay que tratar y que las personas hay que ayudarlas, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí bien. Pero luego todos somos conscientes de que las soluciones que nos ofrecen son soluciones individuales. Por no hablar, Yamani, perdona que te interrumpa por agregar, que en el Estado español se suicidan 14 personas al día, la mayoría de ellas, la inmensa mayoría de ellas, son suicidios sobrevenidos por no aguantar una situación que supera a quien decide quitarse la vida. Pues fíjate, en vez de ofrecernos una solución colectiva a través de unas condiciones de vida dignas, a través de una situación laboral que respete los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, a través de unas condiciones materiales objetivas dignas, que es, por ejemplo, que tú trabajes y que tu trabajo te permita vivir dignamente. Antes me estabas diciendo en el propio informe FOESA, el 11% de las trabajadoras de este país trabajan y no llegan. No llegan. Son pobres, son gente pobre, pero es que el problema es que trabaja. O sea, a esta gente la lógica del sistema no se les puede aplicar, porque tú le puedes aplicar la lógica del sistema, aunque por supuesto nosotros estamos en contra, a alguien
que no trabaja. Hasta ahí podríamos decir que no lo aceptamos, pero podríamos decir, bueno, aceptemos gato por liebre, ¿no? Pero es que a esta gente ni la lógica del sistema se le puede aplicar, porque esforzarse se están esforzando. Trabajar están trabajando, pero no llegan a final de mes. Entonces, a este pobre señor o a esta pobre señora que se levanta a las 6 de la mañana, que va hacinada en el transporte público, que llega exhausta, probablemente tenga 2 o 3 trabajos, posiblemente en algunos casos sea madre soltera o padre soltero, generalmente suelen ser madres solteras, y no llega a final de mes, en vez de buscarle una solución dentro de la colectividad y decir, oye, que esta situación no puede seguir, porque aquí se trata de unas condiciones indignas, condiciones vitales indignas, hay que corregir esto. No, te mandan a un psiquiatra en el mejor de los casos es que tengas acceso a un psiquiatra. Claro. El psiquiatra... Por la sanidad pública. Sanidad pública, estamos hablando, a lo mejor estás esperando 6 meses para acceder a un psiquiatra. Lo lógico es que te digan, oye, vete a un psicólogo que te va a cobrar, no sé, 50, 60 euros o más. Depende de la terapia. Pero ya estamos hablando hay terapias que llegan hasta 100 euros. Sí, pero te están llevando a lo privado. Entonces, claro, ese 11% no puede gastarse el dinero en el psicólogo. Entonces no puedes. Entonces, en vez de ofrecernos en general para todos y para todas una solución global, colectiva, de una situación objetivamente, una situación material y social objetivamente degradada y degradante para el ser humano, lo que nos hacen es que nos individualizan. Los individuales dicen, no, eso eres tú. El problema lo tienes tú. El problema no lo tiene el sistema, no lo tiene la sociedad, no lo tiene el Estado. No, lo tienes tú porque tú no eres capaz de aguantar. Eres flojo. Entonces, luego te dicen, no te preocupes, hombre, pero eso es normal. La salud mental es normal. ¿Cómo que va a ser normal estar enfermo? Por Dios. Lo normal es estar sano. Lo normal, digo yo, lo normal es estar sano, es estar bien, es disfrutar de la vida, no estar mal, no estar enfermo. Enfermo es estar mal. Lo anormal en esta sociedad ahora mismo es estar sano mentalmente. ¿Y sabes a mí lo que verdaderamente me fastidia? Y que salgan unos inútiles, unos bufones de palacio, y digan, mira, yo es que he estado enfermo mentalmente, luego esto me llevó a la droga porque estuve muchos años metido en un agujero negro con esto, y es que me sacó gracias a que conocí una entidad que me trató muy bien, que me llevó, luego descubrí esto de ayudar a la gente y tal, y no sé qué. ¿Y cómo ayudas a la gente? Pues mira, estoy rescatando unos perros no sé dónde, los estamos llevando a este sitio y tal y cual, y yo gracias a esto salí del agujero. Tú eres tonto, chaval, tú eres gilipollas. Perdona que te... El algoritmo nos va a censurar por el exabrupto que acabas de tener, pero bueno, tampoco nos importa en eso. No nos importa mucho. Se te ha entendido. Termino con una cosa. Antes estabas hablando que desgraciadamente ellos nos quieren llevar a la guerra y no lo están consiguiendo porque la población europea no quiere ir a la guerra. Afortunadamente, de momento parece que es así, pero ha sido un error estratégico suyo, de los poderosos, porque lo que han hecho, vaciar las grandes ideologías, es lo que les llevó a que ahora nadie tiene una ideología lo suficientemente arraigada y fuerte como para decir, yo creo en unos principios tan fuertes como para salir fuera a luchar por ellos. ¿Qué pasa? Que lo están volviendo a construir a través del nacionalismo esencialista. Vox, Orbán, que por cierto ayer estuvo con Trump, toda esta gentuza están construyendo esa idea de ideología fuerte basada en la nación y en el nacionalismo esencialista identitario. Por lo tanto, que no vayamos a la guerra ahora, eso no significa que no lo vayan a hacer otros. Desde luego, tú y yo no lo vamos a hacer porque nosotros sí que tenemos una ideología fuerte y que nos salva de esto. Pero ojo, que mucha chavalada
que puede perfectamente caer. No hay que olvidar que hoy Vox es el partido más votado entre los jóvenes entre 18, creo que entre 18 y 25 años. Ojo. Bueno, hay casos como el de Alvise que va más allá de eso, de voto masculino por encima de los 40 años. Vamos a hablar de las mujeres, porque bueno, el tema de hoy es la clase media. Las mujeres no se han incorporado de pleno a la clase media ni siquiera hace 31 años, fundamentalmente porque cuando superan la treintena y deciden muchas de ellas ser madres, su carrera se acorta por un tema de los cuidados. En la actualidad, el informe FOESA, el séptimo informe, dejaba claro que el 70% de las personas que se encargan de los cuidados de larga duración son mujeres. Evidentemente, no se puede hablar de clase media como concepto firme y que nadie lo cuestione o lo ponga en duda. La mayoría de la población está confusa frente a este concepto, sobre todo cuando se está hablando de las mujeres. Y otro elemento importante que muchas de esas personas que se incorporaron a la clase media lo hicieron también a costa de otras personas trabajadoras sin derechos y muchas de ellas mujeres. Si hablamos de mujeres en situación irregular, la mayoría ocupaban estos trabajos de cuidados, y si hablamos de mujeres extranjeras, globalmente en el Estado español, el 75% se encuentran en situación de precariedad laboral. Me da que desgraciadamente no vamos a profundizar mucho porque estaría mal que dos hombres hablásemos tanto de mujeres, pero aquí solo vamos a hablar de lo que dice el informe. Pero está claro que si nosotros nos fijamos hacia el futuro y cómo se está destrozando el estado del bienestar, el estado proveedor de cuidados, etcétera, etcétera. De hecho, el poco estado que había ni siquiera eso lo tenía superado. Imagínate ahora que lo estamos destrozando. Entonces, tengo la impresión de que la situación de la mujer se va a agravar. Se va a volver todavía más grave porque el Estado está abandonando un tema fundamental que es el cuidado. Y sobre todo en Europa, donde la población va envejeciendo mucho, donde el porcentaje de las personas ancianas y además con una soledad impuesta, forzosa, etcétera, etcétera, eso me da a mí que va a seguir incluso empeorando la situación de las mujeres. Cuando digo las mujeres, pues claro, no estoy generalizando, no es lo mismo alguien que ha nacido en la Moraleja que una mujer que ha venido desde, yo qué sé, desde otros países. La que ha nacido en la Moraleja tendrá la de ese país cubriendo sus necesidades. Claro está, y por cierto, no la llamará la persona que me ayuda en casa. No es trabajadora, porque parece ser que suena mal decir que tienes una trabajadora, porque a lo mejor porque tienes mal la brújula moral y porque, como sabes, que no le estás pagando todos sus derechos como trabajadora, entonces dices que me está ayudando. No, señora, no te está ayudando. No, señor, no te está ayudando. Está trabajando. Y lo que hay que hacer es pagarle sus derechos como cualquier otro trabajadora o trabajador. Pues eso, yo estoy seguro que, tengo la sensación de que esto va a pasar y ya con esto termino. Creo que donde realmente se libra una de las batallas más importantes de nuestro tiempo, y eso no lo digo yo, solo lo repito yo aquí, es sobre el cuerpo de la mujer. Sobre todo estas ideologías esencialistas, identitarias, que uno de sus pilares precisamente es ese.
Es utilizar el cuerpo sobre de todo cuerpo de la mujer. la división estricta de roles sociales asignados al hombre y a la mujer. Entonces, el hombre sabemos que le toca un rol que es más hacia afuera y la mujer, pues desgraciadamente, pues le toca lo que le toca y tiene que apechugar. Seguimos con las clases medias, con la clase media, con esa percepción. No podemos evitar el tema de la vivienda. Si estamos hablando en que hemos perdido nivel adquisitivo y no te puedes ni emancipar para tener un proyecto de vida, de todo aquello que te prometían, ¿no? Pues la vivienda tiene que estar presente en el programa de hoy. Sí. Sabemos que en el Estado español hay casi 4 millones de viviendas vacías. Más de 1 millón están en ciudades que tienen una población superior a los 50.000 habitantes y que las rentas más bajas que viven de alquiler tienen que dedicar más del 40% de su sueldo en tener un techo donde vivir, 10 puntos más que la media de la Unión Europea. Ahora mismo todo pasa por la vivienda. Si se quiere mejorar la situación de la mayoría social de este país y de otros países de nuestro entorno. La vivienda juega un papel, yo llamo un papel de valor añadido y valor total. Me explico. Si tú no tienes vivienda, no tienes un techo cómodo, un techo digno, posiblemente lo que estábamos hablando antes de las enfermedades, etcétera, etcétera, se va a exacerbar. Estoy absolutamente convencido. Si tú no tienes vivienda, todo lo demás no tiene mucho sentido. Lo que no, de hecho, la vivienda posiblemente es la que hace que muchos trabajadores, estos trabajadores y trabajadoras que hemos dicho, ese 11% de los trabajadores y trabajadoras que, a pesar de ir todos los días a su puesto de trabajo, siguen siendo pobres, posiblemente muchos y muchas exceden ese 40%, sin lugar a dudas. Están eso. Entonces, la vivienda parte ya lo ha dicho nuestro, en su momento ministro de Fomento, que Ábalos dijo que la vivienda era un bien de mercado. Lo peor es que lo dijo también el presidente actual. Sí, sí, ahí está el problema. Y además hay un problema anterior. Creo que tenemos que corregir un hecho para mí, fundamental. Hemos llegado a comprender o a entender que el Estado es una empresa más. Me explico. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el Estado tiene que prestar servicios? Unos servicios buenos, servicios públicos, nada de eso. Nada de eso. Tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar el marco, tenemos que cambiar el relato, tenemos que cambiar absolutamente todo. ¿Y por qué lo digo? El Estado no es una empresa más. El Estado no presta servicios. El Estado no presta bienes. El Estado no interviene en el mercado como otra empresa más. El Estado es quien regula el mercado. Y a mí me da igual lo que digan los anarcocapitalistas, los liberales, los neoliberales, los neofeudales. Yo pienso que el Estado tiene que ser garante de derechos. No puede ser que el Estado preste servicios. No puede ser que el Estado preste bienes o venda bienes en el mercado. No, 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 señor. Nada de eso. El Estado tiene que garantizar derechos. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales y la vivienda para mí es un derecho fundamental. Y mientras el Estado no hace eso,
no tenemos absolutamente nada que hacer. Seguiremos con las enfermedades mentales, seguiremos con los trabajadores pobres, seguiremos con la clase media a la baja, seguiremos con todo esto, pero empeorándolo. Y seguiremos con una sociedad absolutamente medicada, automedicada. Y el Estado tiene que partir de una idea fundamental, lo repito, y sobre todo a la izquierda. Si la izquierda no ha entendido que el Estado no es un prestador de servicios, que coja sus cosas y a su casa. En la vivienda es donde hay que ofrecer una solución urgente. La solución es considerar la vivienda un derecho fundamental que se está vulnerando desde ya, declarar emergencia habitacional ya, es resolverlo. Por menos se declaró emergencia, se hizo decretos de emergencia por cosas nimias. Yo recuerdo que en este país se hizo un decreto un decreto de emergencia nacional, o no sé cómo se llamó de entonces, en la época de Zapatero, porque unos trabajadores y trabajadoras, que eran los controladores aéreos, a pesar de que estos sé que son clase media alta, por cierto, para bueno, nosotros pero ejercieron su derecho a la huelga. Sí, ¿y qué sabes lo que hizo el Estado? Sí. Militarizó el servicio. Para nada, además fue un chiste, porque el Estado no podía suplir a los controladores aéreos y se hizo un ridículo con Pepe Blanco como ministro. Pero lo hizo. Como gesto ante la galería y ante la prensa. El Estado lo hizo, pero el caso es que Yamani, que ahora tenemos un gobierno progresista y antes teníamos otro, y no han hecho nada con el tema de la vivienda. Eso es lo realmente relevante. Por eso yo decía, en la izquierda, mientras no ha entendido esto, para mí no es izquierda, y que coja sus cosas y vaya y que entrega las llaves. Volviendo a la clase media, hemos hablado de la vivienda da para 10 programas, 100 o 1000, ¿no? Sobre todo entre quienes nos interesa más el tema, no solo porque nos afecte más o menos. Cuando yo te digo el ascensor social se ha reparado o no existe, ¿qué me dices? Bueno, la verdad, honestamente, enseguida pienso en la educación. Cuando hablas cuando me dices ascensor social, enseguida pienso en la educación. Y enseguida pienso de cómo, por ejemplo, donde vivimos en esta región, se la están cargando, y cómo el otro día salía una cifra, no sé si 4.000 millones, creo que la presidenta de la región, Ayuso, había entregado 4.000 millones a la educación concertada, etcétera, y no recuerdo la cifra exacta, pero creo que estaba por ahí, que la degradación de la educación, sobre todo, la educación hasta ahora ha servido a la clase trabajadora. Curiosamente, la educación es la que sirvió para que surja la clase media. Una de los principales pilares para que haya una clase media en cualquier país, pública. La educación pública. Estamos, por supuesto, aquí siempre que hablamos de cosas públicas. Y ahora se la están cargando, y con ello se van a cargar la clase, esa supuesta clase que les mantiene. También, incluso entre aquellas personas que han conseguido realizar una educación superior y que sus padres no eran licenciados, cuando se ven fuera del mercado, pues eso dificulta todavía más que la educación sea vista como ascensor social dentro de este paradigma neoliberal. Pues nosotros defendemos la educación no solo para progresar económicamente y ocupar escalafones superiores dentro del mercado, sino por otros muchos motivos. Pero, o sea, hoy por hoy, tener una formación superior importante, ser brillante de manera académica, hablar varios idiomas, tener varios másteres, no significa que vayas a tener un trabajo digno. Porque, entre otras cosas, y con esto hilo a lo que quería comentarte, tenemos que afirmar que la meritocracia no existe, no ha existido nunca.
pero hoy por hoy es palpable que el mérito en estas sociedades no existe, te vaya como te vaya. Bueno, posiblemente la meritocracia, posiblemente en el único sitio del mundo donde ha existido es en la China, cuando la China de Confucios, ¿no? Donde posiblemente, creo que hemos visto aquí como solo hay que ver ciertas profesiones, ¿no? Como al final tú eres tal profesión, tu hijo o tu hija acabará siendo igual, etcétera. Y así, porque eh, la meritocracia como tal tampoco la vamos a defender. Yo personalmente tampoco voy a defender la meritocracia, porque al final no es más que otra forma de competir, que es otra forma que encaja dentro del paradigma del neoliberalismo, que es la competitividad. Pero lo defendamos o no lo defendamos, no, Pero a eso voy. no existe. Pero es que el problema, yo digo que a eso, yo no la voy a defender, pero es que el problema en realidad ni eso existe, porque la clase dominante, al final, lo que funciona realmente es como una especie de corporativismo y muchas veces heredado. Eso es lo que funciona realmente. Todos hemos visto aquí, durante mucho tiempo se habló de másteres que se regalaban, como gente que había llegado a decir que tenía másteres por unas universidades en Estados Unidos que finalmente resultó que no tenían y tal. Porque, para nuestra desgracia, mientras la clase trabajadora se ha dividido y se ha debilitado, entre otras cosas porque han insertado esa cosa llamada clase media y que no es más que clase trabajadora, la otra clase, la que tiene el poder real, el poder objetivo, el poder material, esa sí que es una clase para sí. Esa sí que conoce y sabe perfectamente cuáles son sus intereses y los defiende. Y los defiende, entre otras cosas, eliminando la meritocracia entre los suyos, porque al final acaban enchufándose entre ellos, acaban prosperando dentro de la misma, porque si empezamos todos a tener acceso a parcelas de poder, el poder para todos significa el poder para nadie, y ellos lo saben perfectamente. Bueno, ya para ir concluyendo, vivimos en un momento en que es complicado encontrar redes que hagan compartir dolores y que proyecten mecanismos para superar las situaciones que padecemos a nivel global. Es complicado. ¿Cómo podemos animar a la gente que nos ve, a toda esta audiencia, ¿no?, a que salgan a la calle, se reúnan, hablen con el otro, tengan una visión por donde caminen, se fijen en las mujeres, se fijen en las situaciones que vemos en nuestro día a día y que podamos juntarnos en las plazas públicas a compartir, a hablar y a romper con esta cárcel de soledad y de individualidad hacia la que nos lleva el sistema neoliberal, sobre todo a aquellos y aquellas que están en una situación precaria, que ya hemos dicho que son más de 11 millones en el Estado español, y aunque no estén en una situación precaria, tienen otros muchísimos problemas asociados, evidentemente, no a decisiones individuales que hayan tomado en su vida. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esto? Yo me gustaría a mí saberlo, ojalá lo supiese. Yo lo único que puedo decir, y es que va a sonar mal, va a sonar fatal, pero sí que lo voy a decir igualmente. Yo sí que podría hacer un poquito de apología. Ya lo decía el yerno creo que era el yerno de Marx, incluso tiene un libro que ahora, justo ahora sí me ha ido el título. Elogio de la pereza. Eso es. Y va a sonar fatal porque pues, estamos viviendo en un sistema neoliberal donde lo más importante es el rendimiento, el esfuerzo, el éxito y tal y cual, y vengo yo y les digo elogio a la pereza. Pero cuando digo elogio a la pereza no me refiero a la pereza como tal,
sino al ocio. El ocio es un derecho. El ocio es lo único que nos puede hacer de verdad, y yo lo pienso objetivamente, el ocio sano es lo único que nos puede hacer conocernos, reconocernos y a partir de allí confiar unos en otros y unas en otras, confiar como sociedad, construir digamos, complicidades, y solo a través de las complicidades es cuando podemos construir cosas. Esto por un lado. Por otro lado, de verdad lo digo y yo lo tengo, o sea, tenemos que ser honestos a veces también. Siempre, no a veces, cuidado. Sí, sí. No, con estos discursos que a veces suelen ser coherentes. Suele ser difícil explicarlos. ¿Cómo decirlo? O sea, yo de verdad que creo que las nuevas tecnologías son necesarias y están ahí, ya no podemos hacer. Y no quiero tampoco pecar de persona que no, como yo no estoy metido en ese mundillo, pues tampoco quiero que nadie haga eso. Yo reconozco perfectamente el valor enorme que tienen las nuevas tecnologías. De hecho, sin esas nuevas tecnologías no podíamos hacer eso. Pero yo creo que el cuerpo a cuerpo nos da más. O sea, no solo eso del proconsumidor, de pensar que desde el sofá de mi casa haciendo no sé qué hago, ya lo he hecho todo, no es suficiente. De hecho, ni siquiera es el 0,05 para mí de lo que hay que hacer, porque cuando salimos fuera es cuando adquirimos músculo social. Y eso es lo que realmente cambia. Y por último, y con esto tampoco quiero ser yo aquí no sé cómo decirlo, hay una cosa que yo llamo, que hay una cosa que es el activismo, que todos está bien, y otra cosa la militancia, que es lo que tenemos que hacer. Y luego está otra cosa peor, que es el activismo profesional, que está bien convertir una sola causa en tu todo, pero eso, a mi juicio, no nos saca del agujero, no nos va a sacar. Convertir una única cosa en tu causa y construir todo, absolutamente todo a su alrededor, toda tu saber hacer, tu saber político, todo, absolutamente todo, tu actividad política y todo eso alrededor de una sola cosa y convertirla básicamente en tu militancia profesional, no nos lleva a ningún sitio. Ocio, militancia y sobre todo el cuerpo a cuerpo, conocernos y construir colectividades desde la complicidad. Sobre todo eso, desde la complicidad. Salgan, hablen con sus vecinos y sus vecinas, con sus compañeros de trabajo, con los padres y madres de sus hijos e hijas. Conozcan a sus vecinos. Y a partir de ahí socializaremos nuestro dolor y buscaremos alternativas a nuestros problemas y soluciones y tendremos, por supuesto, un ocio saludable. Echamos el cierre por hoy, soltamos el ancla, apagamos el motor. Sí. Con muchos agradecimientos a aquellas personas que nos han visto y con unas ganas enormes de volver la semana próxima a seguir profundizando aquí en el camarote del transatlántico. Les animamos a que nos sigan en nuestras redes, sobre todo a través de nuestra página web, transatlántico.org. Muchas gracias, Yamani, una semana más por dictar cátedra. Bueno. Y lo dicho, nos vemos. Hasta la vista. Hasta luego.